Almost there. We are live. Good evening, DPOL families and community, and welcome to our first distance learning meeting of the 2021 school year. We appreciate you. If you are with us live right now, thank you. And if you're watching this at a later time, thank you. We appreciate your time. Before we get started, we just would like to introduce ourselves so you know who's in front of you. I'll get started. My name is Megan Grijalva. I'm the Director of EL Services and Student Achievement. Mr. Lee? Good evening, everyone. My name is Paul J. Lee. I am the Tech Director for the district. Mr. Lemos? Good evening. I'm Frank Lemos. I am the Principal of Alternative Ed at George Christian in Southtown. Mr. Guzman? Hello, I'm Fermin Guzman, Principal at Bryant Middle School. Ms. Delmas? Hi, I'm Mrs. Delmas, the Director of Student Services for Special Education. Dr. Miller? Good evening, Dos Palace. My name is Justin Miller. I'm the Superintendent of Schools. Ms. Crivelli? Hello, I am Holly Crivelli. I am the principal at Dos Palace High School. Mr. Lopez? Good evening, Dos Palos. I'm Lalo Lopez, the Assistant Superintendent of Educational Services and Personnel Services. Buenas noches, padres de familia. Yo soy Lalo López, el asistente superintendente para educaciones del Departamento de Educación y Servicio Personal. And Ms. Tovar? Hello, my name is Erica Tovar. I am the District Community Liaison, Interpreter, and Translator. Okay, thank you. All right, I'm going to share my screen. Okay, so I'd like to now take the time to go over this evening's agenda. Me gustaría tomarme un momento para poder repasar la agenda del día de hoy. First was introductions. Primeramente hicimos las presentaciones. I'm gonna briefly go over the purpose of this meeting and future meetings. Brevemente vamos a repasar el propósito de esta reunión y unas a seguir. We're gonna look at the survey results that we collected this previous week. Veremos a los resultados de las encuestas que recogimos la semana pasada. Mr. Lee is going to give us an update on our technology, both short-term and long-term goals, and our status. El señor Lee nos va a poner al día sobre lo que tenemos en tecnología, sobre a largo plazo y a corto plazo. And then this last week, we have been collecting questions from our community and our parents. And so we would like to take the time to answer those questions live. Esa semana pasada estuvimos obteniendo preguntas de nuestros padres y nuestra comunidad y nos vamos a tomar el tiempo para poderlos contestar. If you have questions during the meeting, you're welcome to email your questions to mgrijalva@dpol.net. Si tiene preguntas durante esta reunión, siéntase con la libertad de poderlas mandar al correo electrónico de la señorita Grijalva, grijalva@dpol.net. If we're unable to answer the question live, we'll definitely reach out to you personally through email or through a phone call. Si por cualquier motivo no podemos contestar o no alcanzamos a contestar la pregunta que usted nos envíe, con mucho gusto podemos podemos contestársela a través de un correo electrónico personalmente. Okay. Oh. So the purpose of this evening is having a live forum. El propósito del día de hoy es poder tener un foro en vivo to provide feedback on our distance learning program as it relates to where we currently are at. Para poder proporcionar información sobre lo que tenemos actualmente, el aprendizaje a distancia. I'm going to preface with, we know this is not perfect. De una vez les voy a decir de antemano que esto no es perfecto. But our teams are working really hard to address all of the needs in our district. Pero nuestros equipos están trabajando muy duramente para poder estar al tanto de las necesidades y atender las necesidades de nuestra comunidad. So this meeting is to provide some feedback on
the trends that we've been receiving here at our school sites, our district offices, and within our departments. Así que la reunión de hoy es para poder estar, contestarles y darles información sobre las diferentes tendencias que se han estado viendo en la escuela, en las diferentes escuelas y en nuestro distrito escolar. Okay. So we're going to jump into the survey results. Vamos a brincar en los resultados de nuestra encuesta. And we had 211 parents or families respond to our survey. Tuvimos un total de 211 personas, padres de familia, contestar nuestra encuesta. So if you're one of them, thank you very much. We really appreciate the feedback. Si usted es alguno de ellos, muchísimas gracias. Nos da mucho gusto que podamos obtener su aporte. If you didn't have a chance to complete it, but would still like to, we're still watching these results, and your feedback at any time is appreciated. Si no tuvo la oportunidad de poder contestar esta encuesta, de todos modos, siéntase con la libertad de poderla contestar. Nos encantaría saber su aporte. So the first question is related to our Chromebooks that were issued by the district. La primera pregunta es relacionada con los Chromebooks que se dieron por el distrito escolar. And it states that 96% of our students actually have our Chromebooks in hand. Nos dice que el 96.7% de nuestros alumnos ya tienen a la mano un Chromebook. Our tech team did a great job of making sure that every single student that needed a Chromebook was able to get one. Nuestro departamento de tecnología hizo un gran trabajo al proporcionarle a cada alumno que necesitaba un Chromebook. So if your Chromebook's not working effectively, or you don't have one, or maybe you had one before or didn't need one but need one now. Si de alguna manera su Chromebook actual no está funcionando, o tal vez en algún momento no ocupaba un Chromebook, pero ahora sí lo necesita, please don't hesitate to reach out to Mr. Lee and our tech department. no se la piense dos veces para poder contactar al señor Lee en nuestro departamento de tecnología. The next question was your child issued a hotspot by the school district and or school site? La siguiente pregunta es si es que su alumno recibió un punto de acceso por parte de la escuela o por parte del distrito escolar. 62.6% of you said yes. El 62.6% dijo que sí. Approximately 32% said they did not need one. 32.2% dijo que no necesitaba uno. And the percentage that we're still really concerned about is that 5.2%. Y el porcentaje del cual realmente estamos preocupados es el 5.2%. And Mr. Lee is going to give us an update on that in a later slide. Y el señor Lee a continuación también nos proporcionará un poco de información al respecto. It's no doubt that we want to see your child live in class. No hay duda de ello, lo que nosotros queremos es poder mirar a su hijo dentro de un salón de clases. That's our number one goal, our number one priority. Esa es nuestra prioridad número uno y esa es nuestra meta. However, because we can't do so, we wanted to know how your child's feeling. Are they feeling supported while they're on live sessions with their child? Sin embargo, queremos saber cómo es que su hijo se siente, si se siente apoyado por su maestra virtualmente. So we asked, do you feel your child is supported by teachers during instructional live time? Le preguntamos si es que usted siente que su hijo se siente apoyado durante el tiempo en vivo de instrucción. We asked parents to respond from 1 to 5, 5 being most supported. Les pedimos a los padres que respondieran del 1 al 5, el 5 siendo que se sienten súper apoyados. And we had 98 respond a 5 and 56 responded a 4. Tuvimos un 98 que respondió dio una calificación de 5 y tenemos 56 que dieron una calificación de 4. And then we also wanted to know how supported do they feel when they're outside of their instructional time, outside of their Zoom period, when they're working on their own. También queríamos saber qué tan apoyados se sentían ellos, ya estando fuera de su reunión Zoom en virtual. 91 responded a 5 and 51 a 4. 91 dio una calificación de 5 y 51 personas dieron una calificación de 4. And our 4s and our 5s are what we want to see. Nuestros 4 y nuestros 5 de calificación es lo que nos gusta ver. But when we're looking at
those who rated 1s and 2s is what we feel we need to address. Así que cuando vemos un 1 o un 2, sentimos que es a los que nos tenemos que dirigir. So our counseling team is putting together resources for our teachers and our administration and parents. Nuestro grupo de consejería está uniendo un grupo de recursos para poder apoyar a nuestros maestros y nuestra administración, Because we know we need to add some more tools to our tool belts. porque sabemos que tenemos que agregarle un poco más de herramientas a nuestro cinturón. Then we wanted to know more specifically, what supports would you like to see as a parent to assist pupils with unique needs? Ahora también queremos ver de una manera más específica qué podemos hacer para ver a las necesidades de las diferentes personas. 24% said counseling. 24% dijo que consejería. 36% said in-person, periodic in-person check-ins. El 36% dijo que le gustaría verse en persona periódicamente. 22% said help with homework. El 22% dijo que ocupa ayuda con tarea. And 38% connections with outside resources. 38% le gustaría conexiones con recursos de por fuera. And we'll talk a little bit more in the Q&A session about how we're going to address these. En la sección de preguntas y respuestas vamos a hablar un poco más de cómo vamos a ver estas preguntas. We know that we're worried. We know that parents are worried, community's worried about the progress our students are making. So we wanted to know, what are some of the top concerns that our parents are having so we can specifically create plans to address those top concerns? Estamos preocupados, sabemos que los padres están preocupados, sabemos que los estudiantes están preocupados. Queremos ver maneras de mejor poder asistir a esas necesidades. So these were the 4 top concerns that were expressed in this survey. Esas fueron algunas de las preocupaciones que fueron expresadas en esta encuesta. 62% said my child not falling behind in their education. 62.4% dijo que le preocupa que su hijo se atrase en su tarea, en su educación. 36% of our parents are worried about their child's grades. 36% de los padres están preocupados por las calificaciones de sus hijos. 26% said my child struggling with math. 26% dijo que su hijo está batallando con la materia matemáticas. And 38% my child not making connections with their peers. Y 38.5% preocupado de que sus hijos no están haciendo conexiones con otros niños de su edad. We wanted to, engagement is huge, and we put a lot of work into ensuring that our students are engaged when they're in the classroom. Engagement outside of the classroom is something that's new to us. So we wanted... Que los niños se involucren un poco más, es algo que nos gustaría, más involucrados, y por supuesto que ahora que es de manera virtual, es algo también que nos gustaría. So we wanted to know, how can we increase engagement outside in the distance learning environment? Queremos saber cómo podemos incrementar que los niños pueden involucrarse en su aprendizaje estando de una manera virtual. 23% of our families said increase FaceTime. El 23% dijo poder incrementar poder mirar a cara. 33% said create more interesting assignments. El 33% opinó que deberíamos crear trabajos más interesantes. 29% increase the amount of in-person instruction. El 29% opinó que debemos incrementar la instrucción en persona. And 30% assign work at my child's level. Y el 30% poder asignar trabajo al nivel de mi hijo. Okay, so now we'd like to move on to our technology update, which is on, I think, a lot of our community family members' minds. All right, Ahora thank you, nos vamos a Mrs. Grijalva. Oh, sorry. Ahora nos vamos a poner al día con la sección de tecnología, donde siento que mucha gente de la comunidad y muchos padres están interesados. Good evening again, everyone. I am pleased to say that our district did distribute 100% of our Chromebooks to our students, and so every student that needed a Chromebook got one. Muy buenas tardes. Me gustaría informarles que el 100% de nuestros estudiantes que necesitaban un Chromebook lo han obtenido.
And so I'm going to go over the short-term goal and also the long-term goal. Vamos a ver las metas a corto plazo y las metas a futuro. So the short-term goal obviously is not ideal, but it's currently what we have. Lo que tenemos a plazo corto, pues no es lo ideal, pero es lo que tenemos. So roughly right about 95% of the hotspots that were requested were distributed. Más o menos un 95% de los puntos de acceso que se necesitaban fueron distribuidos. And about 5.2% of those hotspots are on the way to families who might need that extra hotspot or are in dead zones that the Verizon ones cannot take care of. Y el 5.2% de ellos están en camino para unas familias que tal vez les haga falta uno adicional o tal vez estén en ciertas áreas donde no hay buen servicio. But rest assured, when those AT&T hotspots get here, we definitely will call the families. Pero tengan en cuenta que en cuanto nos lleguen esos puntos de acceso, vamos a contactar a todas las familias. And once again, if we missed anybody, please feel free to stop by the tech office and we will definitely fill those gaps. Una vez más, si usted no ha recibido, did you say Chromebooks or hotspots? Yeah, those hotspots, yeah. Si no ha recibido un punto de acceso, por favor, siéntate con la libertad de poder pasar al Departamento de Tecnología para poderlo ayudar con mucho gusto. So the long-term goal, which I'm pleased to announce, is A plazo futuro, me gustaría poderles decir que we are working to secure internet cell towers within our town. estamos trabajando para asegurar torres dentro de nuestro pueblo. So basically, any family that would need or request Wi-Fi would be able to get one from our district. Básicamente, cualquier familia o padre de familia que pida un punto de acceso, pida Wi-Fi, algún punto de acceso, lo pueda recibir de nuestro distrito. And there was also another question regarding the Zoom update. También hubo otra pregunta referente a una actualización del programa Zoom. On Monday, we did send emails to students in grades 6 through 12. El lunes mandamos un correo electrónico a los estudiantes de grado 6 a 12. And the purpose of that was to ensure that they would have Google integrated Zoom accounts. El propósito era para asegurar que ellos tuvieran cuentas de Zoom integradas en Google. And once again, that's all for the safety and security of our students and our staff. Una vez más, esto es para poder tener seguridad para nuestros padres, para nuestros estudiantes y nuestros maestros. And I just can't emphasize enough, if we missed you or forgot something, please feel free to stop by the tech office. We definitely will be here to support you and assist you with any tech needs. No puedo poner suficiente énfasis en esto. Si ustedes tienen cualquier pregunta o necesitan de cualquier cosa, siéntanse con la libertad de pasar por el Departamento de Tecnología y con mucho gusto los asistiremos. All right, with that, I'll turn it back to Mrs. Grijalva. Con eso se lo paso ahora a la señorita Grijalva. Okay, we're going to move on to our Q&A session. Ahora vamos a pasar a nuestra sección de preguntas. I'm going to stop sharing my screen so everyone can see the team. Okay, so the first question is for Mr. Guzman and Mrs. Crivelli. La primera pregunta es para el señor Guzman y la señora Crivelli. Can schools hand out textbooks? Navigating from link to link and page to page for the online textbooks is confusing. What can the school do to help solve this problem? It is really not user-friendly, and if there are internet issues and there's no access to the textbook or work, it's because it's completely online. If I requested a hard copy of the textbook, would my child be able to receive it? La pregunta dice, ¿puede la escuela distribuir libros de texto? Navegar de enlace en enlace o de página en página es algo difícil y confuso. ¿Qué puedo hacer la escuela para ayudar a resolver este problema? Realmente no es fácil de usar. Y si hay problemas de internet, entonces no hay acceso a un libro de texto o trabajo si está completamente en línea. Si solicito una copia física del libro de texto, ¿puede mi hijo recibirlo? Okay, I can address that for the high school.
Claro, yo puedo responder por la escuela high school. Again, my name is Holly Crivelli and I'm the principal at Dos Palace High School. Una vez más, mi nombre es Holly Crivelli y soy la directora de la escuela high school. Yes, for most classes, they can request a textbook, and we also did textbook distribution 2 different times. Sí, para la mayoría de los alumnos, de las clases que tienen, sí pueden solicitar un libro de texto. También tuvimos un tiempo donde hicimos una distribución de libros. So if they did not come to that textbook distribution, they will have to come in, and we do have all those textbooks waiting to be picked up in the library. Si no llegaron a esa fecha para poder venir a recoger sus libros de textos, pueden contactarnos para poder, todavía tenemos aquí sus libros para poderlos recoger. However, Sin embargo, there are some subjects where they only offer online curriculum. Sin embargo, existen ciertas materias donde solamente ofrecen un currículo en línea. But students who are having a hard time can email their teacher directly. Los alumnos que tengan un poco de dificultad pueden mandarle un correo electrónico directamente a sus maestros. And to see what support we can come up with for this issue. Para poder ver qué tipo de apoyo podemos traer como resultado para poder mejor apoyar al estudiante. Mr. Guzman, do you mind addressing that for your campus? Yes, I could definitely help with our campus. Same thing as a high school. A lot of our curriculum is available online. Actually, right now we're Sí, it's okay. También para mi escuela, yo soy el director del señor Guzman de la escuela Bryant Middle School. Igual que como la high school, también tenemos ciertas clases que solamente ofrecen sus libros de texto de manera virtual, en línea. But we are trying to reach out to the vendor to see if they have hardcovers. Pero sí estamos intentando contactar a los vendedores para poder tener una copia física. Now, any other material that is available, hardback at the library, parents are able to come in and pick them up. We just ask that. Cualquier otro material que tengamos disponible en nuestra biblioteca que el padre de familia le gustaría solicitar, lo pueden hacer. We just ask the families to reach out to the school beforehand, so like that we could have the books available. We know who's coming. Solo pedimos que las familias contacten a la escuela de antemano para poder tener el material listo y saber quién va a venir. And also having your student email their teacher directly would also assist in that process. También si pueden hacer que su estudiante contacte directamente a su escuela, nos podrá asistir en cuestión de ese tema. Okay, so the next question is also for Mrs. Crivelli. Mrs. Crivelli, when my child is having issues with a platform, who can I reach out to and speak with directly? For example, Canvas. Muy bien, también esta pregunta es para la señorita, la directora Crivelli. Cuando mi hijo tiene problemas con una plataforma, ¿con quién puede comunicarse y hablar directamente? Por ejemplo, Canvas. Yes, most students are familiar with Google Classroom, which many teachers are using, but we have started to use another platform that is... La mayoría de nuestros alumnos están muy familiarizados con el programa de you said Zoom? With the Zoom? Google Classroom. Google Classroom. La mayoría de nuestros alumnos, todos los alumnos están familiarizados con Google Classroom. But we have started using, especially the CTE department, has began using Canvas because that is what most trade school and colleges use. Pero también hemos comenzado a usar lo que es el CTE is the program. CTE Hemos comenzado usando el... I'm sorry? CTE is a department, the Career Technical Education Department. Nuestro departamento CTE también está comenzando a usar un programa que se usa a nivel de colegio. Yes, so currently we are using the free version because it takes a little while for the tech department to get, look at all the programs we're using. It takes a little while to get all the programs up and running. Actualmente estamos usando una versión que es gratuita
Obviamente, por todo esto que está sucediendo, está tomando un poco de tiempo poder hacer las instalaciones de todos los programas de nuestros sistemas. However, when we get the paid version up and running, it is much more user friendly because Sin embargo, cuando ya tengamos el programa que solicitamos, por el cual pagamos nosotros, va a ser un poco más fácil de navegar. and that is hopefully by next week. Y esperemos que eso sea para la semana siguiente. And when a student is having a problem with a platform, the best thing to do is email their teacher directly. Y también lo mejor que un alumno puede hacer cuando esté teniendo dificultad con algún programa es mandarle un correo electrónico directamente a su maestro. And that goes for Zoom, Canvas, Google Drive. Usually if you're having an issue, because a lot of times they'll email me, which is fine, I'll try to help them. Por lo regular, eso tiene que ver con Zoom, con el programa Canvas o con Anything, Google. o con cualquier tipo de programa. Por lo regular, también me mandan a mí correos electrónicos. En sí no tengo yo problema en contestarlos. Yeah, so just to always email their teacher directly. That's where they're going to get the quickest and the best help. Pero de esa manera sugiero que es más fácil, rápido y efectivo si contactan directamente a través de correo electrónico a sus maestros. All right, thank you. The next question is for Mrs. Delmas. Mrs. Delmas, how is speech therapy supposed to be done through distance learning? La siguiente pregunta es para la señorita Laura Delmas. ¿De qué manera se supone que se deberá realizar la terapia de habla? So speech services will be provided over Zoom. Los servicios del habla serán proporcionados a través de Zoom. Our speech pathologist will either email the parent directly through their email. Nuestra patóloga va a mandarle correo electrónico tal vez directamente desde el correo electrónico. Or they might go through the student's email. O puede ser a través del correo electrónico del estudiante. Or they might even join the teacher's Zoom and do a breakout room. O también puede meterse directamente a la reunión del maestro. Okay, thank you. Muchas gracias. Okay. All right, the next question is for Mrs. Crivelli. I would like to have access to a weekly report that would provide feedback to my child's assignments. How can I get this? La siguiente pregunta dice, me gustaría tener acceso a un informe semanal que proporcione comentarios sobre las tareas de mi hijo. ¿Cómo puedo conseguir esto? También me gustaría un informe semanal del programa. So we are working right now on teaching the teachers how to send out weekly ARIES reports. Ahorita estamos trabajando con los maestros para que ellos puedan mandar informes semanales, reportes de informes semanales. These reports will go directly to the parent email that we have on file. Este reporte va directamente al correo electrónico del padre que tenemos archivado. Which is why it's so important to go into your parent portal to make sure that all of your information is correct. Por eso es tan importante ingresar al portal de padres y asegurar que toda su información esté actualizada. And if you're having any trouble accessing the parent portal, please call the front office at the high school for your child and we can help you. Y si tiene cualquier problema accesando el portal de padres suyo o de su hijo, por favor, siéntase con la libertad de llamar a nuestra oficina para poderle ayudar. And progress report grades will be coming out next Friday is the cutoff date for progress. Los reportes de progreso van a salir la semana que viene. When is the cutoff date? September 11th. Septiembre 11 sería la fecha límite para poder mandar los reportes. So they will go in the mail on Monday. El lunes estarán ya en el correo. The 14th. El día 14. Thank you. Okay. Next question is for Mrs. Delmas. Mrs. Delmas, if distance learning continues or lasts longer than expected, how are behavioral and physical expectations going to be met from the students? For example, kids experiencing stress, mental health issues, fatigue, etc. La siguiente pregunta es dirigida a la señorita Laura Delmas. Si el aprendizaje a distancia continúa o dura más de lo esperado, ¿cómo se cumplirían las expectativas de comportamiento y expectativas físicas de los estudiantes?
Por ejemplo, los niños que experimentan estrés, problemas de salud mental, fatiga, etcétera, ¿está la comunidad y nuestra escuela preparados para enfrentar todos estos retrocedos y cómo? So that's a huge concern of ours as well. In this time of COVID, it's been difficult. Esa también es una gran preocupación para nosotros en este tiempo de COVID. So at the beginning of the year, we did additional trainings for teachers and paraprofessionals on social emotional learning. Comenzando el año hicimos un entrenamiento para los maestros de entrenamiento socioemocional. We trained them on the best practices as far as like recognizing and then being able to teach students how to deal with those stresses. Los entrenamos de cómo poder saber cuándo está ocurriendo y cómo poder ayudar a los estudiantes. And that training will continue throughout the year at different times. Ese entrenamiento tomará lugar durante el resto del año en diferentes momentos. And each of our school sites has an amazing link on there for counseling. A cada plantel escolar tiene a través de las redes sociales un enlace donde pueden contactarlo. And on those links for that school counseling website, you can find different help videos, advice on different things. You can find support. En esos enlaces de consejería pueden encontrar diferentes cosas, videos, diferentes recursos para apoyarlos. And you can request meetings with counselors or connect with them so that you can get your student, if it's a student that needs help as well. Puede solicitar verse con alguna consejera o solicitar servicios para su hijo si es quien ocupa la ayuda. We plan to survey staff, students, and families quarterly. Planeamos hacer una encuesta cada trimestrales a los maestros, a los padres y a los estudiantes. And then use that information to help us provide some lessons for teachers, for students, for parents. Y poder usar esta información para poder proveer eso a los maestros, a los padres y a los estudiantes. And we'll have different support groups for parents online that they'll be able to participate in. Tenemos diversos grupos de apoyo en los que los padres pueden participar. And our teachers and staff as well. Y nuestros maestros y nuestro diferente personal. Thank you. All right, the next question's coming right back at you, Ms. Yeah. Delvis. So question is, how will teachers modify work for students on IEPs? La siguiente pregunta también es para la señorita Delmas. ¿Cómo modificarán los maestros de trabajo de los estudiantes en los IEPs, que tienen IEP? So with online instruction, it definitely has been a challenge. Con instrucción en línea realmente ha sido un gran, algo que es difícil, ha sido un poquito difícil. And what we are currently doing is working collaboratively together. Lo que estamos haciendo al momento es estamos colaborando mutuamente. Our special ed teachers with our general ed teachers. Nuestros maestros de educación especial con nuestros maestros generales. To talk about how we can modify those assignments to help students access curriculum. Conversando de esto, cómo podemos modificar estos trabajos para que los niños tengan acceso al currículo. So we're trying to work together to figure out how to make, well, that's just what I said, but we're trying to work collaboratively to figure this problem out because we know it's a problem and we want to make sure that our kids have everything they need and that they can learn and they are successful. Como les digo, estamos trabajando colaborativamente. Sabemos que es un problema y queremos lo mejor para los niños y para todos. We also have paraprofessionals that are pushing into a lot of classrooms as well and offering support to those students. También tenemos paraprofessionals que están involucrándose en salones para poder ayudar y aportar a los estudiantes. And I encourage you, if you see your child struggling and you think there's some kind of modification that needs to be changed, make sure you contact your teacher. Los motivo a que contacten a sus maestros si sienten que su hijo está teniendo un poco de batalla con diferentes cosas. So that we can collaborate with that other teacher and make sure they have what they need. Para poder colaborar con ese maestro y poderle proporcionar lo que el niño necesita.
And we appreciate your patience as we learn through this process too. Apreciamos su paciencia mientras estamos también aprendiendo a través de todo esto. Thank And you. Mrs. Delmas, our parents of IEP students, they have the right to call a meeting at any point throughout the school year, correct? Absolutely. Señorita, Yes. señorita Delmas, las personas, los padres de familia que tienen un hijo que tiene un IEP, ¿pueden pedir una reunión en cualquier momento del año? Ella dijo que sí. So if they'd like to call a meeting to discuss something with their teachers or accommodations or whatnot, especially with these changes, just contact their case manager. Yes. Así que Absolutely. si les gustaría poder ver, poder hacer algún tipo de arreglo, de modificación, pueden también contactar a su agente de caso. And teachers were contacting parents to kind of develop a plan to see what kind of support they needed in the beginning as well. También los maestros han estado contactando a los padres para ver qué tipo de apoyo ocupan los estudiantes también. And we've also been reaching out to certain students and families that have had difficulties with technology, or we felt like a one-on-one appointment might be necessary. We've reached out to them. If for some reason you think you need that, you can do the same. Hemos estado contactando a diferentes estudiantes que tal vez tengan un poco de problemas con la tecnología o que ocupen más uno a uno en persona, ayuda un poco más uno a uno. And following those safety guidelines as well. Y obviamente siguiendo las guías de seguridad. Thank you. So the next question is, if distance learning is prolonged, will students be provided with a tutor, since some of my kids are older and I can't help them? So, si el aprendizaje a distancia se prolonga, se les proporcionará a los estudiantes un tutor, ya que algunos de mis hijos son mayores y no puedo ayudarlos. So this seems to be a trend that we've been receiving at both site and district level. So we're working on a tiered plan to address this need. Parece que esto ha sido algo que es una tendencia dentro de las diferentes planteles escolares y dentro del distrito escolar en sí. Estamos elaborando un plan de diferentes niveles para poder ver la necesidad. And this plan will consist of looking at outside resources, for example. Este plan consistirá de poder ver recursos fuera de la escuela. For example, we've reached out to some colleges. You see Merced's offering some things, and Merced College is offering some resources for our students. Por ejemplo, hemos contactado a diversos colegios, por ejemplo, Merced College también, que quisiera colaborar con nosotros para ayudar a los estudiantes. And the other piece of our plan is having internal help. El otro pedazo de nuestro plan es poder tener ayuda interna para nuestros estudiantes. Where teachers or staff members would be on call after hours to provide support more for like a homework helpline support. Nuestros maestros y nuestro personal, estamos queriendo crear una línea donde después de las horas de escuela puedan nuestros maestros y nuestro personal asistir a los niños como para una ayuda de una tarea. So we're working on that right now, and as soon as we have a plan put together and all of the pieces of the puzzle ready to go, we'll push that out to all of our students and all the different avenues. Sorry, Erica. Así que estamos trabajando en todo esto, estamos armando el rompecabezas para próximamente poder compartir con ustedes esta información. Okay. So the next question is for Mrs. Crivelli, what is the amount of time what is the amount of time independent work should be taking my child? Esa pregunta es para la señorita Crivelli. ¿Cuánto es la cantidad de tiempo que se debe tomar mi hijo en la tarea independiente? That's a good question, because this is going to depend on a few different factors. Esta es una muy buena pregunta. Puede depender de muchos factores. It's going to depend on which class it is. Depende qué clase sea. It's going to depend on when the student chooses to do the independent work. Depende cuándo quiere el estudiante hacer esa tarea independiente. And it's going to depend on how long the student chooses to put off that independent work. Y depende cuánto tiempo tome el niño en querer ponerse a hacer su tarea. We need to remember right now that every day they're only doing 3 periods. Hay que recordar que todos los días solamente están en 3 periodos. So basically you're going to have the same class for 1 hour and 45 minutes. Básicamente tendrán la misma clase por 1 hora y 40 minutos. So if you're getting the instruction
and not doing the work during that hour and 5 minutes and waiting until later in the day. Así que si no estás haciendo tu tarea durante ese periodo de 1 hora y 5 minutos y te esperas a más tardar ese día, then it's going to pile up. entonces se te va a acumular la tarea. Yes. So it's hard to say the amount of time independent work should be taking. Así que realmente es un poco difícil determinar cuánto es lo que debe tomar realizar un trabajo independiente. But if parents are concerned with the amount of time that the work is taking, Pero si los padres están un poco preocupados del tiempo que está tomando a sus hijos hacer su tarea, I encourage them to reach out to the teacher los animo a que puedan comunicarse con su maestro and to have a conversation with their child y tener una conversación con su hijo and talk about, the different aspects of time management and if their child is struggling, and then to let us know so we can support that child. y hablar de los diferentes, I'm so sorry, talk about the different, Management. okay, y hablar sobre las diferentes maneras de poder manejar esto. Tal vez tengan que trabajar en cómo poder manejar mejor su tiempo, tal vez estén teniendo dificultad. Contáctense con nosotros para poder saber cómo los podemos ayudar. I hope that answers the question. Espero que se conteste la pregunta. And that's with every question. If we don't answer the question, or you feel like that wasn't the response the direct response you were looking for, please reach out to any of us that are on this team. Eso va para cualquier pregunta. Si usted siente que tal vez no se contestó la pregunta de la manera que usted esperaba o no se contestó la pregunta que usted tenía, siéntase con la libertad de contactarnos a nosotros directamente. That way we can help you with your individual need. De esa manera podemos ayudarlo, mejor asistirlo con su necesidad individual. That will conclude the questions that we've received this last week. Eso va a concluir las preguntas que nos llegaron la semana pasada. I'd like to turn over the mic to Dr. Miller, who would like to say a few words. Me gustaría pasarle el micrófono al señor Dr. Miller para poder decir unas cuantas palabras. Thank you. I just want to thank our team that put on this community forum. Everybody came together. I'm sorry. Quiero dar las gracias a todo mi personal, a todas las personas que pudieron poner este foro. And this is kind of going to be the forum that we're going to work from to be able to communicate with the community parents and students. Ese será el foro el que vamos a estar utilizando para podernos comunicar con los padres y los estudiantes. And I know this is not a perfect time, a perfect situation. We want our students back in class. Sé que no es un tiempo perfecto ni una situación, la mejor situación que nos gustaría, pero queremos nuestros niños de regreso en su salón. And we know it's how they learn best. And we just don't know this is not a perfect situation. Sabemos que es de la mejor manera que ellos aprenden. Y como les digo, no es la mejor situación en la que nos encontramos ahorita. But in the dynamic that we're in, it's kind of out of our control to be able to bring students back on class, back in schools. Pero en la dinámica en la que nos encontramos sabemos que no es la ideal. We're going to continue to work to do the best job we possibly can and meet the needs of our students. Continuaremos trabajando para hacer lo mejor que podamos hacer para sus alumnos, para poder verlo de sus necesidades y mejor ayudarlos. And we're going to keep the focus on our students and continue to reach out to them, whether it's in class and also counseling appointments and all the services that they would receive during. Mantendremos nuestro enfoque en nuestros estudiantes para poder darle servicios si es que lo necesitan, consejería también. And again, I just want to thank the community, parents, students for their commitment. Me gustaría darle las gracias a los padres, a la comunidad y a los estudiantes por su compromiso. And also your patience during this difficult time. We've had some bumps in the road with technology, but we're in a good spot right now. También por su paciencia durante esos tiempos difíciles. Estamos teniendo algunos momentos poco difíciles en este camino, pero en cuestión de tecnología, pero estamos en un mejor lugar. I also want to thank our teaching staff, our instructional aides, all the school staff, and our team that we have. Quiero dar las gracias a nuestro equipo, a nuestros maestros, a nuestras instructoras de educación, por todo este gran equipo que tenemos.
They are doing an outstanding job meeting the needs of our students in this difficult time during distance learning. Están haciendo un trabajo fenomenal en este tiempo de aprendizaje a distancia. And it is going to progressively get better because the more experience that we have, it's going to improve as time passes. Progresivamente todo va a estar mejor porque entre más tiempo pase, mejor vamos a estar nosotros más vamos a saber sobre este tema y mejor vamos a poder realizarlo con el tiempo. And we need to hear from, if there's an issue or a concern, please communicate with the site staff, the teacher, or the principal. Y si hay cualquier preocupación de cualquier tipo, necesitamos saberlo, comuníquense con los directores o con cualquier persona de nuestras escuelas, con cualquier personal de nosotros. I also want to thank our school board members for their support during this time. The community, they're relentlessly supportive of what's going on, and I can't thank them enough as well. También quisiera dar mi agradecimiento a nuestra mesa de consejo, que realmente nos ha apoyado en todo esto, a lo largo de todo esto. No puedo expresar realmente la grandeza de mi agradecimiento hacia ellos. And again, I just want to, like I said, I know it's a difficult situation that we're in, but tough times don't last, tough people do, and I want to thank everybody. Y una vez más, como les digo, estamos en tiempos difíciles, pero como dice, los tiempos difíciles no duran, pero la gente fuerte sí lo dura, y vendrán tiempos mejores. And so again, you'll see us, over the course of the next couple of months again virtually. Así que una vez más, a lo largo de unos meses más, continuaremos viéndonos a través virtualmente. And I want to thank everybody for attending our first community forum. Thank you. And I'd like to turn over to Mrs. Grijalva. Me da mucho gusto darle las gracias por poder asistir a nuestro primer foro. All right, well, that concludes our meeting for the evening. And thank you for joining us. We appreciate it. And please reach out if you need anything else. Eso concluye nuestra reunión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y si tienen cualquier pregunta, siéntanse con la libertad de contactarnos. Have a great evening. Buenas tardes.